Capital Sonoro. Ahora. Dos mineros quedaron atrapados a 160 metros de profundidad durante 55 horas en una mina de carbón de Zipaquirá. ¿Qué sucedió? Hoy les tenemos una recomendación literaria. ¿Cuál es? El Comando Ambiental desmontó 11 viviendas ubicadas en zona de alto riesgo en Ciudad Bolívar. ¿Cómo fue el operativo? Y hacemos un balance de los Juegos Panamericanos Juveniles. ¿Cómo nos fue? Ahora, un podcast. Hola, soy María Paula Martínez y esto es Ahora, un podcast. Y mi nombre es Juan Pablo Conto. Es martes 13 de junio de 2023 y arrancamos con nuestro dato del día. Hay preocupación en el sector educativo de la capital, pues en los últimos meses ha aumentado el número de casos de hostigamiento escolar en los colegios. La cifra supera los 830 eventos en tan solo 4 meses. Estamos con Esteban Bejarano. Esteban, ¿qué otra información tiene al respecto y qué se ha dicho sobre las acciones para afrontar o frenar esta situación? Juan Pablo, para usted buenas tardes y para todos los oyentes que escuchan ahora un podcast. Como usted lo decía, la cifra supera los 830 casos en tan solo 4 meses, algo que pues preocupa al sector de la educación. Voy al grano con otra información. Se plantea que Ciudad Bolívar, Engativá y Kennedy son las localidades que mayor número de casos por hostigamiento escolar reportan. Hablando con una psicóloga experta en el tema de educación, comentaba que en ciertos casos el aumento de estas cifras se refiere a la falta de relacionamiento que se vivió por la pandemia del COVID-19, a temas culturales y también de familia. Sin embargo, plantea que hay que abordarlos desde el primer indicio de un caso, es decir, con las señales de alerta que se presenten en los niños y las niñas, como el aislamiento, la depresión, la ansiedad o la falta de ganas para ir al colegio. Por supuesto, tener diálogo con ellos, pero también buscar la ayuda pertinente. En otras cifras, en otros datos, para el mes de abril de 2023 fueron reportados 242 casos, lo que significa que 11 de cada 100 casos de violencias se identificaron como hostigamiento y su lugar de ocurrencia fue el colegio o lugar de estudio con un 60,3%. Se hace una radiografía completa. En febrero de este año hubo 186% más registros de hostigamiento en colegios públicos y privados que en febrero de 2022. La localidad con mayor tasa de bullying es La Candelaria, que tiene 19 casos por cada 1.000 estudiantes matriculados en colegios oficiales y 1 de cada 10 casos de matoneo que le reportan a la Secretaría de Educación ocurre en las redes sociales. Lo que planteaban hoy los expertos es que es importante sensibilizar desde todos los aspectos a los niños y a las niñas para aliviar por lo que están pasando. Si pues es un caso de matoneo, de bullying, de acoso o alguna riña que se haya presentado, para que ellos se encuentren bien y cuenten con entornos seguros. También es importante que tanto los padres de familia como todo el sector educativo, es decir, los profesores, las coordinadoras, los rectores, se llenen de información para poder entender las señales de alerta y tener en cuenta cómo acercarse a los estudiantes. Esto es importante para construir con los menores también estrategias de prevención. Y pues desde la Secretaría de Educación plantean seguir con las estrategias y aumentar el equipo de atención para prevenir los casos de hostigamiento, que entre tanto, pues esto también ha permitido que estos reportes aumenten, porque a más personal, pues más reportes en el sistema de alertas. Antes de despedirme, les recuerdo que en la página web de Conexión Capital hay una nota especial con más datos y cifras sobre este tema. Gracias, Esteban. Ahora sí, en Ahora un podcast, vamos con las noticias de hoy. En una mina de carbón en Zipaquirá quedaron atrapados 2 mineros durante 55 horas y a más de 160 metros de profundidad. Tras las labores de extracción, lograron salir con vida, pero recordemos que han sido varios los eventos trágicos en minería en Cundinamarca en los últimos meses. Le damos la bienvenida a Andrés Zapata, que nos trae más información. Andrés, ¿quiénes son los mineros y qué fue lo que pasó? Hola María Paula, para usted muy buenas tardes y para todas las personas que escuchan ahora un podcast, que gusto saludarlos. Bueno, se tratan de los mineros César Álvarez, de 35 años de edad, e Ismael Cano, de 24 años. Ellos quedaron atrapados como
usted lo decía, María Paula, a más de 160 metros de profundidad. Después de labores de extracción de las autoridades, lograron encontrarlos y sacarlos con vida. Pero esta emergencia ocurrió el viernes. Alrededor de las 10 de la noche reportaron a las autoridades sobre este incidente en la mina El Tejadito de la vereda Empalizado de Zipaquirá. Las primeras versiones es que esto había sucedido sobre las 4 de la tarde del viernes, pero duraron varias horas sin llamar a los rescatistas, porque al parecer esta mina estaba sellada y tenían prohibido extraer carbón de allí. Ok, Andrés, pero ¿y por qué se dio esta explosión? En este accidente, lo que hizo que dejara atrapados a los dos mineros fue una inundación súbita. El incidente se presentó porque en medio de los trabajos de excavación hubo una perforación muy profunda. Allí había un cuerpo de agua y esto hizo que en minutos se inundara, pues, donde estaban trabajando los dos mineros. Pero han pasado otros accidentes que sí han dejado víctimas en los últimos 4 meses. Hablamos con el capitán Álvaro Farfán, comandante de Bomberos Cundinamarca. Los cuales pues fueron rescatados por el grupo especializado de socorredores mineros y los cuales fueron valorados y remitidos a los centros asistenciales. Al momento estos presentaban algunas sintomatologías de hipotermia y algunas pequeñas lesiones y están en este momento siendo atendidos en el centro hospitalario del municipio de Zipaquirá. Queremos agradecer a las más de 50 personas que hicieron parte de este proceso de búsqueda, entre los que tenemos personal de nuestra defensa civil, bomberos del municipio de Zipaquirá, Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, Policía, Ejército, asimismo al grupo de socorredores de la Agencia Nacional Minera y a la empresa privada que también hicieron parte fundamental e importante como a nuestra comunidad en este proceso. Precisamente frente a esto último que señalaba, no es la primera vez que tenemos noticias de este tipo. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mira, con este accidente serían 3 los sucesos que han ocurrido en los últimos meses. Uno de los más recordados fue la explosión de unas minas en Sutatausa, que dejó a 21 mineros muertos y 9 personas rescatadas. Las 30 personas pues que se vieron inmersas en este accidente quedaron atrapadas en las minas tras la explosión por acumulación de gases. El segundo caso se produjo en abril también una explosión que hubo en el municipio de Cucunúa, el departamento de Cundinamarca, y 11 mineros quedaron atrapados y de ellos 3 lamentablemente murieron. Y Andrés, ¿hay algún llamado o mensaje de las autoridades para prevenir este tipo de eventos, de accidentes? María Paula, lo que han dicho las autoridades es que las minas, los dueños de las minas y los administradores deben tener los permisos adecuados para realizar las labores y también evitar producir fuego o chispas. ¿Por qué? Porque las explosiones se producen cuando hay una acumulación de gases y es que en la parte interna de las minas, estas están llenas de gas metano y además de ello hay polvo de carbón que aparte de ser tóxico, es altamente explosivo y esto genera que se produzca alguna emergencia al momento de que se prenda una mechera o que se produzca una chispa. Entonces, la recomendación es esa, uno, y dos, cuando ocurra un accidente o un incidente y pues si no tienen los permisos y no está legal, pues llamen inmediatamente a las autoridades porque el tiempo es oro, por decirlo así, cuando hay una persona atrapada en una mina, María Paula. Andrés, gracias por la información. A usted, muchas gracias. Hoy de la mano de Carol Velázquez vamos con una recomendación literaria. Carol, ¿qué nos trae para hoy? Hola, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Es un gusto para mí estar aquí en Ahora, un podcast. Y bueno, hoy les traigo una recomendación literaria de un libro que recientemente se lanzó, que se llama Subienda, de la escritora y fotógrafa colombiana Ángela Castellanos. Cuéntenos de qué va, de qué se trata este libro. Bueno, pues yo les cuento que este es un libro de no ficción testimonial en el que la escritora busca hacerle un homenaje a su padre especialmente, pero también a todas las figuras paternas, a los pescadores y al río Magdalena. Según nos contó ella, su padre vivió mucha escasez durante su infancia y todo eso cambió gracias al río Magdalena y su relación con los pescadores. Cuando había Subienda, le regalaban muchísimos pescados y con eso él pudo montar su restaurante. En el libro, la historia es algo parecida porque
cuenta la historia de Javier, que es un muchacho de 23 años que no tiene casi recursos y va a su grado, por ejemplo, con un traje prestado que le queda grande y en buena parte de su juventud tenía que recorrer las calles con sus zapatos viejos. Y él siempre soñaba con tener un tren de juguete, que pues nunca pudo tenerlo hasta que conoció el Río Grande de la Magdalena. Y digamos que ahí se va desarrollando la historia a lo largo del libro. Pues la idea no es contarlos todos, pero pues este es como un abrebocas. Y Carol, ¿qué fue lo que la atrapó o por qué se vuelve este libro un recomendado en Ahora un Podcast? Porque considero que el río Magdalena es un río que nos conecta a todos los colombianos y en donde se han tejido un sinfín de historias fantásticas y además se han formado muchísimas de las culturas de nuestras regiones, porque pues hay que recordar que este río atraviesa 13 departamentos y 25 municipios, desde la desembocadura que queda en Bocas de Ceniza, que es un lugar súper lejano, hasta el nacimiento en la Laguna de la Magdalena. Así que siento que es una historia que nos conecta con esa magia del gran río y con lo que nosotros somos, así vivamos en la ciudad o no vivamos cerca del río. Entonces creo que vale la pena conocer esas historias y también como tener en cuenta esas vivencias de como de este gran río y de las personas que han tenido grandes historias alrededor de este. Carol, muchísimas gracias por ese libro recomendado. No, gracias a ustedes. Quedo de verdad muy, muy, muy pendiente de si alguno de nuestros oyentes lo leyó, qué le pareció, qué experiencias tuvo también al leerlo, porque de verdad es muy lindo. Chao. El Comando Ambiental de Ciudad Bolívar intervino el sector conocido como República de Venezuela y desmontó 11 viviendas no habitadas que dicen se encontraban en condiciones de alto riesgo no mitigable. Le damos la bienvenida a Melissa Guevara para que nos cuente más de esta noticia, de por qué se interviene este lugar y si era que las viviendas estaban en riesgo de caerse. Hola, Melissa. Hola MP, qué gusto acompañarlos de nuevo en Ahora un Podcast. Pues sí, esas 11 viviendas estaban en alto riesgo no mitigable. Estaban situadas en la ronda hídrica de la quebrada Caño Galindo y además estaban desechando residuos que por supuesto estaban contaminando la zona al ser una de las quebradas importantes de la zona rural de Ciudad Bolívar. Cuéntenos en específico cómo fue el operativo, quiénes hicieron parte y al final qué lograron. Bueno, pues el operativo fue este fin de semana y participaron más de 100 funcionarios de algunas entidades del distrito, como las Secretarías de Seguridad, Gobierno, Hábitat, el IDEPIVA, el DADEP e IDIPRON. La policía también estuvo acompañando y, por supuesto, la seccional de carabineros de protección animal, la SIJIN, la CIPOL y el Comando Ambiental de Ciudad Bolívar, que logró el desmonte de 11 viviendas que estarían, como lo mencioné anteriormente, en inminente riesgo. ¿Y qué va a pasar con quienes vivían ahí? De acuerdo con la alcaldía de Ciudad Bolívar, la zona estaba deshabitada. Sin embargo, allí se ubicaban 11 personas que estaban de paso, es decir, como que no estaban ahí habitando todo el tiempo. Sin embargo, la Secretaría de Hábitat les ofreció reubicarlas hasta estas 11 personas. Al parecer, las personas que ingresaban a estas 11 viviendas y en este predio de Ciudad Bolívar, pues estaban utilizando esto para actividades ilícitas como microtráfico. Ok, ¿y sabes si vienen pronto más intervenciones de este tipo en esa u otra localidad de la ciudad? El Comando Ambiental anunció que seguirán estas intervenciones en zonas de alto riesgo, sobre todo en la localidad de Ciudad Bolívar, precisamente porque es una de las zonas que tiene ruralidad y además pues van a salvaguardar la vida pues de la comunidad y proteger el ambiente de Ciudad Bolívar. Recordemos que con este operativo se recuperaron 2.107 metros cuadrados de ronda hídrica. Gracias, Melissa, por toda la información. No, a ustedes y bueno, estaremos atentos de si hay más operativos por este estilo en Bogotá. Se terminaron los Juegos Panamericanos Juveniles de Bogotá 2023. Fueron 10 días en los que participaron más de 700 atletas de diferentes países del continente. Para hacer un balance de lo que allí pasó,
Estamos con María Fernanda Franco. María Fernanda, balance general y conclusiones de lo sucedido en estos juegos, por favor. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Saludos a ti y a todas las personas que se conectan ahora un podcast. Sí, llegaron a su final los Juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023. Y lo que más hay que resaltar es que Colombia, por primera vez en la historia de este tipo de competiciones, se queda con el primer lugar en la medallería. Mejoró el resultado de las 47 medallas de oro conseguidas en Sao Paulo y hace entonces historia en quedar en lo más alto de estos Juegos. Tuvo un total de 106 medallas, 52 de oro, 30 de plata, 24 de bronce. Además, cabe resaltar que Sara Vargas, la deportista del equipo Bogotá, fue la paratleta con más medallas, se colgó 6 de oro y 1 de bronce en natación. Fue la natación la disciplina que más medallas le dio al país, pero el paratletismo fue el que más medallas de oro le dejó a la delegación colombiana. ¿Y cómo le fueron a otros países o qué otros deportistas podríamos caracterizar en medio de esta competición? Claro que sí, mira, la tabla de posiciones la cierra Argentina segundo, México tercero, Brasil cuarto y sorpresivamente Ecuador se sube el quinto puesto. Cabe resaltar que Brasil es muy fuerte en todo lo que son los deportes de conjuntos. Ganó, a excepción de la medalla de fútbol de parálisis cerebral, que se la robó Argentina en un partidazo que vivimos en nuestras señales de capital. De resto, todas y cada una de las medallas de deportes de conjuntos, llámese baloncesto, fútbol, fueron para Brasil, que sigue mostrando su poderío en los deportes de conjunto. México también aprovechó y subió. Argentina, que también se hace fuerte en estos deportes de conjunto y que se llevó varias medallas en, por ejemplo, tenis de mesa, por ejemplo, también en atletismo. Así se llevó a cabo estos Juegos para Panamericanos Juveniles que tuvieron ayer su show de cierre en el Coliseo El Salitre, en la ciudad de Bogotá, con show musical, y se apagó definitivamente el fuego de los Panamericanos. Y Mafe, ¿qué le deja esto a Bogotá? ¿Por qué es importante que esto haya tenido lugar en nuestra ciudad? Pues a Bogotá le dejó primero la visibilidad, demostrar que es una ciudad que está diseñada tanto a nivel de infraestructura, porque se habló muy bien de cada uno de los escenarios, de cada organización, de la facilidad con que los deportistas podían acceder a ellos. Lo hablábamos en nuestro programa sobre la discapacidad. Pues bueno, Colombia y Bogotá especialmente termina con el pulgar arriba, porque todas las delegaciones estuvieron muy a gusto en Bogotá. La organización, cada una de las personas con las que se hablaba de este evento, se iban muy contentas porque tuvieron tanto, como te decía, los escenarios de primer nivel. Cada una de las disciplinas contó con los mejores jueces de nivel internacional, una clasificación funcional que fue hecha por clasificadores internacionales. Así que Colombia y Bogotá, especialmente, que fue la cara de nuestro país, queda muy bien parada y le da tanto a organizaciones como, por ejemplo, toda esta parte de las Américas, de los Paralímpicos, de los Panamericanos, Mundiales, FIFA, Conmebol, una cara de que Bogotá está diseñada y está viable y es completamente competente para realizar este tipo de eventos macro y que tiene que recibir en tan pocos días y organizar unos juegos como los Panamericanos juveniles. ¿Y cuándo es el siguiente encuentro deportivo? ¿Dónde estaremos presentes como canal próximamente? Pues bueno, los próximos Juegos para Panamericanos Juveniles van a ser en el 2025. Realmente estos Juegos debieron disputarse en el 2021, pero por cuestiones de pandemia terminan disputándose en el 2023. Eso quiere decir que en el 2025 se van a jugar los próximos o se van a disputar más bien los próximos Juegos para Panamericanos Juveniles, aún con sede por confirmar. Para todos los deportistas con discapacidad, pues se vienen el otro año los Juegos Olímpicos. A fin de año tenemos los paranacionales en el eje cafetero y a finales de octubre vienen los Juegos Panamericanos en Chile. María Fernanda, muchísimas gracias por la información. No, muchas gracias a ustedes y nos vemos en un próximo podcast ahora con toda la agenda deportiva.
Y no se vaya sin saber las siguientes noticias. Hoy, martes 13 de junio, poco antes de las 7 de la mañana, murió un peatón en el municipio de Soacha. Según la Secretaría de Movilidad, el accidente tuvo lugar luego de que este cruzara la autopista sur, atravesando la vía que da a la estación de Transmilenio Terreros para colarse en el sistema. Al hacerlo, fue arrollado por un motociclista que se encuentra gravemente herido. La empresa distrital de acueducto y alcantarillado de Bogotá anunció que 14 localidades de la ciudad y el municipio aledaño de Soacha se verán afectadas con el corte temporal de agua en la semana del 13 al 15 de junio de esta semana. Las jornadas de mantenimiento preventivo se llevarán a cabo en barrios de Suba, Usaquén, Chapinero, Antonio Nariño, Kennedy, Santa Fe, Los Mártires, Fontibón, Puente Aranda, San Cristóbal, Teusaquillo, Tunjuelito y Usme, o sea, casi todas. Así como en otros de Soacha. Averigüe si el suyo se encuentra en la lista y prepárese. Conductores denuncian que en plena vía Bogotá-Tunja, personas están intentando parar vehículos para robarlos. Se paran en la mitad de la carretera para hacer frenar a los conductores. El pasado 9 de junio se cerraron en Bogotá las inscripciones para aquellos militantes que quieren recibir el aval de la Alianza Verde para participar en las elecciones a la alcaldía de la capital. Los y las concejales Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal, Martín Rivera y María Fernanda Rojas ratificaron su participación. Y por ello han habido reparos, comentarios de rechazo y críticas al mecanismo con el que este partido elegirá a su candidato o candidata a la alcaldía de Bogotá. Ahora es más que tele y recuerden que ya tenemos andando otros componentes en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Además, busca Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura. Y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil, la escritura está a cargo de Santiago de Narváez y quien les habla Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Nos reencontramos mañana miércoles a las 6 de la tarde para un nuevo episodio de este podcast. Según el oráculo Google, mañana tendremos una máxima de 16 grados y tan solo un 20% de probabilidades de lluvia. Con nosotros no termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártalo. Chao, adiós. Capital Sonoro.